Hola amigos, nuevamente estamos aquí para hablar ahora de ortografía. Te saluda Marlene Fernández y te invito a que aprendas ortografía en español en minutos. La ortografía en realidad es un problema para todos, ¿no? Decimos, ¿y ahora cómo escribo? ¿Se escribe con B, se escribe con V, con S, con C o con Z? Vamos a conocer un poco acerca de ello. Veamos primero qué es la ortografía. La ortografía es aquella parte de la gramática que está encargada de describir o establecer la forma correcta de escribir las palabras en una determinada lengua, ¿no? Ahora, el hecho ortográfico o el establecimiento de las normas ortográficas pues, tiene una historia. Aquí en la imagen podemos apreciar a Elio Antonio de Nebrija y más adelante vas a darte cuenta por qué es importante este señor. Un poco de historia entonces. La escritura española a través del tiempo ha mostrado diferentes cambios en el proceso de consolidación de la lengua española, ya que como sabemos el español procede del latín vulgar. Este latín en el proceso de evolución y que dio origen así a la lengua castellana, evidencia las primeras muestras pues, de escritura, pero que se manifestaban a nivel fonético, es decir, que yo escribía tal y como pronunciaba. ¿Por qué? Porque no había una distinción. Por esa razón es que en los primeros documentos del castellano, alrededor del siglo X, se nota que no hay una única norma ortográfica. Algunos escribían, por ejemplo, con B, con V, con S, o con C, o con Z, ¿no? ¿Por qué razón? Porque simplemente no había una norma ortográfica. Ya desde el reinado de Alfonso X el Sabio, se puede apreciar cierta uniformidad, ¿no? Y se podría afirmar aquí que la escritura del español se constituyó de manera fonética. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas empiezan a escribir según cómo escuchan, o sea, no se atendía al origen de la palabra, ¿no? Por ejemplo, si decimos la palabra humo, imagínense, en ese entonces escribía humo sin H, pues porque el H no sonaba, por ejemplo, ¿no? No es que no estemos afirmando fehacientemente que sea así, por si acaso. ¿Ya? En el siglo XV aparece la figura de Elio Antonio de Nebrija, quien en su obra Gramática de la Lengua Castellana por primera vez fija una norma ortográfica, ¿no? Y esta norma ortográfica establece lo siguiente, que la diferencia entre B y V es solo ortográfica, no fonética. ¿Qué quiere decir esto? Que la B y la V se pronuncian de manera similar, o sea, no hay una diferencia, no es que la B se pronuncia de una manera y la V de otra, o sea, en nuestra lengua esa es la razón por la cual hasta ahora existe demasiada confusión. Bien, volviendo al siglo XV entonces, atendiendo a lo que plantea Nebrija, se empieza en el siglo XVI, ¿no? El siglo XVII, a publicar los textos diversos, ¿no? En el siglo de oro español, ¿no? En el cual esta norma se mantiene, pero solamente estableciéndose la diferencia a nivel ortográfico, ¿no? Pero todavía no había un manual que estableciera las normas de ortografía para nuestra lengua, ya que nuestra lengua recién estaba en un proceso de consolidación. ¿Bien? Ahora, seguimos con la historia. Entonces, en el proceso evolutivo de nuestra lengua, ya se habían evidenciado muchísimos cambios y debido a esos diversos cambios, o sea, ¿qué es decir? Algunos, por ejemplo, escribían con S, otros con Z, otros con B, con V, en fin, ¿no? Había toda una variedad de formas y se quería establecer cómo debe ser la escritura correcta, pues porque no se puede escribir una misma palabra de distintas maneras. Es cierto que yo me refiero o aludo a una realidad o a un concepto, pero no estamos hablando aquí de una escritura uniformizada. Esa fue la razón por la cual se decide establecer una nueva norma ortográfica. Y en el año 1741, la Real Academia Española, que es la máxima institución de la lengua, quien tiene por norma, como vemos aquí, o por lema, limpia, fija y de esplendor a la lengua española, publica la ortografía, ¿ya? En el cual sintetiza de alguna manera las primeras o el primer conjunto de normas ortográficas que ha estado vigente aproximadamente hasta el siglo XX, ¿no? Ya más adelante vamos a conocer que se han editado textos que establecen normas ortográficas para que de alguna manera orientar cómo se debería escribir correctamente en nuestra lengua.
En el año 1959, a su vez, la Academia había publicado, ¿sí?, la obra Las nuevas normas de prosodia y ortografía. Estas normas pues se distribuyeron en los distintos medios de comunicación para que se puedan de alguna manera uniformizar los modos de escritura. Asimismo, como esto era parte de España, también ya para ese entonces se habían fundado distintas academias de la lengua en el continente americano, incluyendo el nuestro, ¿sí? Más adelante ya aparecen normas, ¿no? Ya estamos entrando a finales del siglo XX, entrada del siglo XXI, y hablamos nosotros de las normas ortográficas que venimos manejando actualmente, ¿no? Y citamos a una que aparece en el año 2005, que es el Diccionario Panhispánico de Dudas. Si estás interesado, puedes revisar. Existe su edición en línea que contiene la mayor variedad de normas que sintetizan, ¿no?, para aquella persona que quiera dedicarse o investigar, ¿no?, sobre las formas correctas de escribir en nuestra lengua, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, para saber si se pronuncia B y V de manera diferente, o por ejemplo, si la palabra menú, por ejemplo, cómo se pluraliza, ¿no? Si es menús o menúes, ¿no? O club, se dice clubs o clubes, ¿no? Pueden revisar ese texto. Otro texto muy bonito también es el de Ortografía de la Lengua Española, que aparece en el año 2010, aún más consolidado, con ciertos cambios que ustedes irán conociendo a medida que nos vayan visitando en nuestro canal, y van a poder aprender bastante ortografía. La ortografía en realidad no es nada complicada, ¿no? Y la Real Academia nos ha dado, en asociación con las diferentes academias de la lengua en el mundo, ya un conjunto de normas, y una de estas es la que presentamos ahí, ¿no?, que es el de Ortografía de la Lengua Española. En el año 2018 aparece un libro, ya que de alguna manera trata de uniformizar un poco más y acorde también con lo que estamos viviendo actualmente, ¿no? Nosotros tenemos ahora un entorno en las redes sociales que está atentando significativamente contra la escritura de la lengua, ¿no? Siendo así es que aparece el libro de estilo de la lengua española. Entonces te invito a revisar cualquiera de ellos, ¿sí? Los dos primeros ya tienen su edición incluso en línea. El libro de estilo todavía no ha llegado, por ejemplo, al Perú, creo que todavía no está en América, todavía lo tienen en España, pero ya está a la venta en un formato PDF, ¿no?, que también lo puedes comprar porque ahora todo está manejándose de manera virtual. ¿Y por qué es difícil la ortografía de la española? ¿Cuánto les ha pasado que escribir correctamente en nuestra lengua es un problema? Simplemente ¿por qué? Porque no se lee constantemente. ¿Tenemos hábito de lectura? Me dirás que sí. A ver, te pregunto, al día, ¿cuántas veces lees? ¿Has dedicado, por ejemplo, 30 minutos a la lectura? Lo cual te garantizaría lo siguiente, ¿no?, que recuerdes cómo es la grafía o la forma de escritura de una palabra, sin la necesidad de poder aplicar una regla. Asimismo, ¿por qué razón resulta difícil la ortografía en el español? Por la falta de conciencia de que escribir correctamente es sinónimo de tener cultura. Claro, muchos dicen, uy, voy a escribir Lima. Hace unos días, por ejemplo, revisaba unos textos de unos estudiantes y me colocaban, por ejemplo, para aludir a la ciudad de Lima metropolitana, Lima y metropolitana con minúscula. ¡Wow! ¿No? O como recuerdo alguna vez en la universidad que alguien me escribió ayer con H. Oh, yo estaba pues muy sorprendida, ¿no? Y recuerdo que sentía admiración por esta persona, pero cuando vi así, no, se me fue, se me deshizo, se acabó la magia, porque no puede ser que alguien escriba una palabra tan sencilla de ese modo, ¿no? O sea, pensó que ayer se escribía como hoy, ni modo, ¿no? No tendría sentido, ¿ve? Bien, ¿qué más? Un grave problema ortográfico, yo diría recurrente, que se ve en todo momento, ¿no? Decir que la B y la V se pronuncian de manera diferente. Ya lo hemos visto desde el siglo XV. Helio Antonio Nebrija dice que solamente la diferencia, ¿cómo es? A nivel ortográfico. ¿Qué quiere decir eso? Que se pronuncian de manera similar. No existe tal diferencia. Y ese es uno, pero hay otro más. En algunas escuelas, sobre todo de nuestro país, ¿sí?, y tal vez en muchos países de Latinoamérica y en Europa también, ¿no?, se enseña aún que la letra V, ¿ya?, se pronuncia con los labios y los dientes. Entonces se alude a que
La V es labio dental, o sea, no se diría, por ejemplo, vaca, sino vaca, vaca, ¿no? O sea, aproximando el labio inferior a los labios superiores, ¿no? Haciéndole rozar con los dientes tal que salga vaca, pero no se dice vaca, no se dice vela, ¿no? No se dice venado. Nosotros en el español decimos vaca, vela, venado, es decir, que pronunciamos igual que la B. Entonces, la diferenciación no es fonética, simplemente ortográfica. Entonces, afirmamos que la V no es labio dental. ¿Por qué razón? Porque en nuestra lengua no existe tal pronunciación. Si hablamos desde el punto de vista lingüístico, no existe un fonema, ¿no? V, que sea labio dental en el español, ¿sí? Y aquí colocamos, ¿no? El fonema B, o sea, el sonido que subyace en la mente de las personas, se concretiza en la lengua hablada de dos maneras, ¿no? En la B y en la V. O sea, yo puedo escribir con B o puedo escribir con V, pero la pronunciación es la misma. En ningún momento voy a decir, yo escribo con B de burro y escribo con V de vaca. No es V, es V nada más, ¿no? O sea, se pronuncia igual. ¿Y por qué razón hay esa diferencia? ¿Por qué tenemos que establecer la diferencia entre B y V? Porque yo no puedo escribir todo con B y todo con V. Bien, vamos a saber por qué. Y ahí te pongo justamente, recuerda, la escritura de una palabra depende del origen de esta. Ah, muy bien. O sea que si a mí me dicen se escribe esta palabra con V, ¿por qué es? Porque tiene un origen. Claro que sí. Igual, si esta palabra se escribe con B, es porque tiene un origen. ¿Sí? Entonces, justamente por esa razón es que la escritura en nuestra lengua resulta complicada, ¿no? Porque si fonéticamente se pronuncia así, entonces ¿por qué no se escribe tal y como se pronuncia? Porque la escritura de las palabras se ciñe a un origen. Para evitar caer en estos errores ortográficos, entonces siempre debes practicar la lectura de textos. ¿Para qué? Para grabar la imagen de la palabra, ya que una imagen vale más que 1000 palabras. Y además tener siempre conciencia por escribir correctamente. ¿Por qué? Porque la escritura correcta de una palabra es una muestra de identidad con la lengua hablada. Es decir, si tú escribes correctamente, significa que te identificas con tu lengua, te identificas con tu cultura. Así que a practicar la lectura constantemente. Yo sé que ahora estamos en un mundo en el cual accedemos demasiado a las redes sociales, pero en las redes sociales tú puedes escribir como quieras. Si quieres, deforma la escritura, pero cuando estemos a nivel académico no lo hagas, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso demuestra que tienes un nivel cultural muy bajo. Así que si amas a tu lengua, si amas tu cultura, esfuérzate también por escribir correctamente. Si te gustó el video, no te olvides de darle me gusta y estén atentos al siguiente video para poder seguir aprendiendo la ortografía del español, que de verdad está muchísimo, muy bueno, porque a mí me encanta enseñarte ortografía y sé que aquí lo vas a aprender. Si tienes preguntas, puedes escribir y comentar, estaré atenta para darte respuestas. Listo, nos estamos viendo.